variable que ingresamos a nuestra ficha. Simplemente es recolectar información con el objetivo de organizarla y luego vaciarla en una base de datos, ¿no? Por ejemplo, a veces dentro de una ficha de recolección de datos quieren incluir, por ejemplo, tiene depresión, sí o no, o se siente conforme con la atención, sí o no, o está satisfecho con la atención brindada, sí o no, dentro de una ficha de recolección de datos, sin usar un cuestionario validado. Entonces, esto no es válido, valga la redundancia, debido a que no podemos, esos resultados, en el caso de que quisiéramos preguntar si una persona, por ejemplo, está satisfecha con la atención recibida en cierto consultorio, por ejemplo, esa respuesta no nos refleja si es real o no su satisfacción, ya que no lo hemos visto globalmente en toda la población y ya que las preguntas no necesariamente van a esa pregunta no nos va a poder definir exactamente si está satisfecho o no. Por eso es que hay que dividir estas preguntas, estas datos subjetivos, estas variables subjetivas en diferentes dimensiones, como vemos acá en la escala de Hamilton, en las cuales dimensionamos la depresión en distintas categorías, en distintas dimensiones, otra vez valga la redundancia, para poder ver si esta persona encaja o tiene algún grado de puntaje en cada uno de esos lugares para que en suma nos puedan dar el diagnóstico de depresión. Es por eso que a veces tenemos que evitar cometer ese error de que en una ficha de recolección de datos colocamos un dato subjetivo que no va a poder ser evaluado con una pregunta de sí y no. Porque ese dato subjetivo tiene que dimensionarse, puntuarse y validarse para que finalmente pueda dar el resultado, o sea, significar lo que estamos preguntando, ¿no? Como tenemos en este ejemplo, ¿no? La depresión incluye la dimensión de sentimientos de culpa, la dimensión de suicidio, la dimensión de insomnio precoz, insomnio intermedio, insomnio tardío, trabajo y actividades, inhibición psicomotora y agitación psicomotora, ¿no? Todas estas dimensiones, como ven acá, va a tener cada uno un puntaje. Y si esta persona tiene suficiente puntaje en cada dimensión, pues va a poder ser clasificada como una persona con depresión y cierto grado de depresión. Es lo que nos permite las escalas cualitativas en este caso, ¿no? Acá hay otro ejemplo de escala, por ejemplo, que es de autoevaluación para la depresión. En este caso, si bien acá no se distingue las distintas dimensiones, es muy probable que la elaboración de esta escala de autoevaluación para la depresión sí haya sido dimensionada para que pueda abarcar todo el contexto que implica la depresión, ¿no? A ver. Ahora vamos a pasar el dispositivo. Ahí está. Y esos son los instrumentos mecánicos que habíamos visto, ¿no? Tenemos infinidad de instrumentos mecánicos que manejamos de diario, ¿no? El termómetro, el tensiómetro, el tallímetro, la balanza, la misma máquina de hemograma, las máquinas de análisis bioquímicos, etcétera. Y los instrumentos de medición documentales, ¿no? Que ya es lo que habíamos mencionado, que son los cuestionarios, ¿no? Que van a representar más que nada variables subjetivas. Ahora, los instrumentos de medición y categorización documentales van a ser de dos tipos. Uno son los cuestionarios y otros son las escalas. Los cuestionarios van a ser, por ejemplo, como los exámenes que ustedes toman de repente cada 2 semanas, cada semana y media, si bien no recuerdo del pregrado, ¿no? También idealmente deberían ver todas las dimensiones de un tema en particular o todos los temas que se han tocado en un segmento en particular que hayan estado estudiando y sacar un cierto porcentaje de preguntas de cada tema de acuerdo a la importancia y la extensión de cada tema.
y sobre todo ese conjunto de dimensiones que se ha preguntado, debería darse un puntaje que debería graficar si ustedes conocen o no conocen un tema. Eso es un cuestionario, ¿no? A diferencia de las escalas en las que vamos a graduar o estratificar el resultado que ustedes tengan, de acuerdo al nivel en este caso, no queremos una encuesta de satisfacción. Aquí no hay respuesta equivocada, aquí no hay mayor o menor conocimiento, aquí simplemente una escala de que ustedes van a ver si hay mayor medida o menor medida de alguna variable que están estudiando, ¿no? Son las escalas de satisfacción generalmente. Ahora, los pasos para validar un instrumento, inicialmente se va a hacer una validez de contenido y luego ya toda una validez estadística, en la cual vamos a ver la validez de constructo, la fiabilidad, la estabilidad, el criterio y el rendimiento de un instrumento de medición. Ahora, muchas veces, por ejemplo, dicen, yo quiero saber cuál es el impacto de la teleconsulta en mi población que recibió teleconsulta durante toda la pandemia. Voy a hacerles preguntas si les gustó o no les gustó el servicio, si ustedes responden sus preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo quiero presentar como una cohorte, etcétera. Ahora, este diseño, este tipo de investigación en particular, la elaboración de este cuestionario, ya que en este caso no se encontró en un cuestionario de teleconsultas, la sola creación de un cuestionario que pueda medir la satisfacción de una persona de teleconsultas ya es un trabajo individual. No se debería por qué unir aparte una cohorte a una comparación entre las que reciben teleconsulta o no reciben teleconsulta en este caso, ¿no?, que estamos hablando como ejemplo, sino que solamente la fabricación de un cuestionario que pueda medir la satisfacción de los pacientes de teleconsulta ya debería ser un solo diseño de estudio y tiene su propio muestreo, tiene su propio diseño, su propio procedimiento para realizar esta validación del instrumento. ¿Okay? Así que procuren no mezclar. Ahora, obviamente, para poder elaborar un cuestionario, en el caso de conocer todas las dimensiones, incluye presión. En ese caso, todas las dimensiones que incluirán la satisfacción de una paciente por teleconsulta, lo cual implicaría una revisión de marco teórico bastante extensa para que por fin se pueda hacer un cuestionario que sea válido, que no se escape ningún detalle, que no falte ninguna dimensión por estudiar. Por lo tanto, generalmente la elaboración de cuestionarios tienen que ser, se suelen hacer generalmente por expertos, ¿no? Gente que conoce mucho del tema, que ha trabajado por muchos años en algún área específica. Un diseño que se suele intentar hacer mucho en pregrado, incluso en posgrado es bastante complicado, ¿no? Pero es algo válido. Ahora, si por el contrario tienen un instrumento que está en inglés, por ejemplo, ¿no?, y lo quieren hacer en español, es un procedimiento mucho más sencillo, ya que requeriría más que nada la traducción y la conformidad de un equipo de expertos para que puedan validar ese instrumento en el idioma español. Ese sí sería un procedimiento más factible de realizar, ¿no?, que crear un instrumento de cero. Y ese sí podría de repente darse en el curso de pregrado, se puede validar una encuesta en inglés, ¿no? Ahora, como habíamos visto, la investigación cualitativa tiene como objetivo comprender la realidad, a diferencia de la investigación cuantitativa, que tiene como objetivo medir la realidad. La cualitativa nos va a dar más que nada conclusiones sobre opiniones, sobre consensos, sobre experiencias. Se va a basar en entrevistas, de repente, ¿qué les pareció? ¿Cuál es su opinión? A diferencia de la cuantitativa, que es la que solemos hacer en medicina, en la que vamos a tener asociaciones, causalidades, variables, más que nada eso, ¿no? Asociaciones y
bajo algún criterio de causalidad, frecuencias que vamos a poder describir de algún tipo de población y comparar, nos va a permitir también comparar. Ahora, habíamos visto aquí la validez del contenido. Primero va a haber un proceso que es la validez de respuesta. La validez de respuesta quiere decir qué es lo que opina la población en general, qué le parece, si es importante o no, si es necesario o no, si están de acuerdo o no. Esa es la primera parte, la primera fase de una validez de contenido. Luego viene la validez racional, en el que uno le parece o si está bien o está mal, de acuerdo a la experticia de uno, si es que si un contenido es válido o no, ¿no? Eso es generalmente lo que se hace en la fase cualitativa, es una opinión que no necesariamente tiene que ser real ni reflejar estadísticamente hablando un valor real, ¿no? Y luego viene la validez de jueces, que si bien ellos suelen tener más experticia en el tema y tener más criterios de validez para poder validar algún tipo de instrumento, también pertenece a la fase cualitativa y no necesariamente va a ser correcta su definición, ¿no? Generalmente lo que debería dar validez o no de un instrumento va a tener que ser la estadística y si es que uno considera importante en la población que maneja o no. Disculpen chicos, otra vez se me malogró el audio. Ahora, esta parte ya de la parte estadística matemática de la validez ya va a ser el doctor Roque. Él se está conectando en este momento para continuar la clase. Bienvenido, doctor Roque. Sí, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos disculpe, doctora, ¿podría dejar de compartir para poder compartir, por favor? Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes, chicos, muy buenas tardes. Voy a comenzar compartiendo qué viene a ser la clase. Lo que continúa, que es la parte de la estadística, la fase cuantitativa. Como la doctora Saldaña estaba mencionando, recuerden ustedes, la parte de para poder validar un instrumento, se le considera muchas veces un tipo de investigación mixta, porque como han visto ustedes, comenzamos con todo un background cuantitativo. Esto es, vamos a ir a la población para tratar de contactarle, hacerle entrevistas, tener una idea de qué es lo que perciben. Así de esta forma, a través de las entrevistas que nosotros vamos teniendo, que recuerden que una entrevista es muy distinto a una encuesta, una entrevista viene a ser una pregunta abierta. A través de estas preguntas abiertas tenemos la oportunidad nosotros poder ir conociendo a esta población a la cual nosotros vamos a estudiar. Entonces, a partir de esta validez de respuesta que mencionó la doctora Saldaña, es que nosotros nos vamos haciendo una idea de qué cosas vamos a estudiar, qué cosas vamos a buscar cuando entremos a realizar nuestra búsqueda bibliográfica, y también de qué forma, y también ¿cómo podríamos decirlo? Dar también nuestro punto de vista, nuestra opinión, relacionado también a aquellos conocimientos que nosotros encontremos cuando realicemos nuestra bibliográfica. Con nuestra validez de respuesta, esto es, a través de contacto que tenemos con la población la cual vamos a estudiar, con nuestra validez racional, que más que nada viene a representar el marco teórico, todo el conocimiento que nosotros vamos a ir recolectando, investigadores previos que han estudiado, vamos a pasar luego con todo esto a generar, puede ser un cuestionario o también a generar lo que vendría a ser una escala para poder presentarla a personas que tienen manejo, conocimiento en el tema. Para de esta forma pasar
para esta forma concluir con nuestra validez de contenido, y cuál sería el tercer punto, la validez de jueces. Personas expertas que van a dar su punto de vista relacionados a las preguntas, a los que nosotros vamos a presentar al grupo con el cual vamos a trabajar. Es por eso que es importantísimo que usted seleccione siempre de forma adecuada a sus jueces. Si usted no selecciona de forma adecuada a sus jueces, no va a poder tener una buena retroalimentación de cómo se encuentran sus preguntas, si están bien hechas o no están bien hechas, si la persona que va a recibir esta pregunta lo va a entender, no lo va a entender. Por eso usted tiene que decidir de forma adecuada a sus jueces. Un punto importante que mencionó la autora, que quiero recalcarlo, es de que al final usted es el máximo experto, usted es el que ha hablado con la población, usted es el que ha hecho la búsqueda biográfica, usted es el que al final da la última palabra. Eso también es un dato importante, lo van a poder ver en los artículos, en los libros, van a ver que al final quien decide cómo se queda el cuestionario es uno como investigador. Uno utiliza a los jueces para poder ver de qué forma puede mejorar, pero esto no le va a limitar a usted en el hecho de poder sacar su cuestionario, poder sacar su escala. Es por eso que antes de que usted lo lleve a los jueces, usted crea su lista de ítems, su lista de preguntas. Después de eso, usted modificar esta lista de ítems, esta lista de preguntas en base a lo que los jueces, los expertos le hayan mencionado a usted. Ahora, una vez que usted ya tiene sus preguntas, una vez que usted ya tiene sus ítems una vez que usted ya tiene sus preguntas, sus ítems, usted ya pasa a la cuantitativa. La construcción de esta encuesta involucra la fase cualitativa. Hemos estado viendo, en ningún momento se ha utilizado estadística. Ahora, con las preguntas, vamos a ir a un grupo de esa población diana, esa población objetivo que nosotros deseamos cubrir para que pueda tomar esta encuesta. Vamos a ejecutar la encuesta, vamos a ejecutar el instrumento en este grupo de personas y de esta forma vamos a obtener datos. Y estos datos son los que nosotros vamos a interpretar utilizando lo que viene a ser la estadística. Estamos ahora en la fase cuantitativa de este instrumento, de lo que es la validación del instrumento. Y lo primero que tenemos que realizar es la famosa validez de constructo. Y lo que viene a representar la validez de constructo es el hecho de poder generar dimensiones. Ustedes van a haber escuchado esto, lo van a escuchar más adelante cuando estén haciendo su tesis y en algún momento desean trabajar con instrumentos. Van a decir, ¿la variable tiene dimensiones o no tiene dimensiones? Lo van a ver en la parte de operacionalización de variables. Hay variables que simplemente no tienen dimensiones. Ejemplo, la hipertensión. La hipertensión solo tiene la hipertensión arterial tiene sus categorías presente, ausente. No tiene dimensiones. Pero, por ejemplo, esta variable, que es la variable calidad de servicio, sí posee dimensiones, ¿no? Posee, por así decirlo, lo podemos llamar como subvariables, ¿no? Por ejemplo, la fiabilidad, la seguridad, los elementos tangibles, la capacidad de respuesta y la empatía. Estas 5 dimensiones son las que en sumatoria nos van a dar la variable calidad del servicio. Es algo importante. Entonces, las dimensiones vamos a ver que se van a formar a través de un conjunto de ítems, un conjunto de preguntas. Viene ahora lo siguiente, ¿no? ¿Y cómo sé que este conjunto de preguntas que yo tengo en mi cuestionario me va a formar una dimensión? Muchas veces yo puedo proponer una dimensión de forma teórica en base a lo que he estudiado, pero hay una forma de proponer estas dimensiones de forma estadística. Y la forma y lo que yo utilizo en estadística para proponer estas dimensiones es lo que se conoce como el análisis factorial. Y con el análisis factorial yo puedo formar grupos homogéneos. ¿A qué me refiero con grupos homogéneos? Grupos de preguntas que me estén representando, grupos de preguntas que se agrupen en un conjunto de personas. Grupos de preguntas que se agrupen en un conjunto de personas y que me vayan a representar una dimensión específica. Entonces, lo que utilizo aquí es el análisis factorial. Y para esto tenemos el análisis factorial exploratorio, que lo pueden ustedes ubicar en el SPSS normal, y también tenemos el otro análisis factorial ya definitivo, que es el que se recomienda emplear. Se lo puede utilizar en el SPSS Modeler. Si alguien tiene interés en algún momento en crear una encuesta, les puedo facilitar la oportunidad para que puedan trabajar con el SPSS Modeler, el cual nos ayuda a crear lo que viene a ser las estadísticas para el análisis factorial. Una vez con estas pruebas de análisis factorial, ya puedo tener mi validez de constructo, gracias a que ya de una forma estadística cuento yo con mis dimensiones. Entonces, agrupando estos ítems, estas preguntas, es que formo mis dimensiones. Otro dato importante es que vamos a ver lo siguiente en esto que acaba de aparecer.
muchas veces vamos a ver cuando hemos desarrollado ya nuestros ítems, vamos a ver que va a haber una pregunta que está alejada. Esa pregunta que está alejada, sola, huérfana, se recomienda eliminarla porque no está dentro de los grupos de las dimensiones que vamos a establecer para nuestra herramienta, para nuestro instrumento de investigación. Continuamos. Ahora, hay una prueba importante, que es la prueba de fiabilidad y confiabilidad. Esta prueba de fiabilidad y confiabilidad la vamos a poder obtener cuando ya hemos ejecutado la encuesta, ¿no?, en un grupo de personas, ¿no? Esto de aquí nos permite a nosotros ver lo siguiente. ¿Cuál es el grado de dispersión de las preguntas, ¿no? Lo normal, lo ideal, lo específico es que, lo ideal es que la cantidad de respuestas, ¿no? La cantidad de respuestas no se vayan todas. Por ejemplo, les digo, la confiabilidad nos va a medir lo siguiente, ¿no? Nos va a decir lo siguiente. Si tenemos un instrumento que es confiable, ese instrumento que es confiable nos va a dar una cantidad de personas con depresión y una cantidad de personas sin depresión, ¿no? Pero si tenemos un instrumento que no es confiable, vamos a tener que ese instrumento nos va a decir que todos los que le hacemos el instrumento tienen depresión, o que todos los que le hacemos el instrumento no tienen depresión. ¿Cuál es el estadístico que nos permite a nosotros determinar que este instrumento es confiable? Es que este instrumento nos está diciendo a nosotros lo siguiente: efectivamente, este instrumento puede medir depresión y también te va a decir si la persona tiene o la persona no tiene depresión. Eso nos estamos refiriendo con la parte de confiabilidad. Y la prueba estadística que nosotros vamos a emplear para la confiabilidad es el famoso alfa de Cronbach. Y el alfa de Cronbach adecuado se recomienda que esté por encima del 70%. Un alfa de Cronbach por encima del 70% nos está diciendo a nosotros lo siguiente: que nuestra encuesta tiene una confiabilidad o una fiabilidad adecuada. Entonces, esto viene a ser lo que le estaba mencionando, ¿no? La capacidad que tiene el instrumento de discriminar entre la ausencia y la presencia de una variable, ¿no? De discriminar si es que tiene depresión o no tiene depresión. Si yo tengo un alfa de Cronbach menor del 70%, muy probablemente este instrumento no discrimine de una forma adecuada. Es por eso que a veces van a ver ustedes artículos en los cuales no se revisa de forma adecuada y aparece en una revista indexada con un alfa de Cronbach de 68%, de 60%, por ejemplo, ¿no? Pasamos ahora a lo que viene a ser la estabilidad. Tiene que haber una estabilidad respecto al investigador y la población. Recordemos que esta encuesta usted la va a ejecutar en un grupo. Entonces, nos referimos a que el investigador que va a realizar las encuestas tiene que estar capacitado. Y también tiene que haber no solamente una estabilidad entre el que realiza la ejecución del instrumento con cada una de las personas, sino también tiene que haber una estabilidad entre, si digamos son más de una persona los que van a ejecutar ese instrumento, que las personas esas 5 personas hayan sido entrenadas de la misma forma y que puedan ellos presentar el instrumento de una forma similar. Porque en caso de presentarse de forma diferente, esto va a llevar también a variación. Y esta variación nos lleva a sesgo. Pasamos ahora a la validez de criterio. Cuando hablamos de la famosa validez de criterio, estamos hablando de contrastar nuestro instrumento con una prueba previa. En un ejemplo que les traigo vendría a ser, si hacemos un instrumento para medir lo que es la severidad de la depresión, muchas veces de contrastar, ¿no?, con otras encuestas previas realizadas, pues se contrasta, ¿no?, con lo que viene a ser la prevalencia, ¿no?, de suicidios, ¿no?, en los pacientes que tenían depresión, ¿no? De esta forma podemos contrastar con lo que vendría a ser el gold standard. Viene a ser, recordemos que el suicidio viene a ser la manifestación de severidad más alta de lo que viene a ser la depresión. Un ejemplo que también les traigo para comprender lo del gold standard es algo que ustedes ya han visto cuando vieron medicina interna, lo del examen completo. Es una prueba que también nos puede ayudar a diagnosticar las famosas itus, ¿no? Y tenemos que contrastarlo con su gold estándar, que vendría a ser el puro cultivo, ¿no? Más que nada para que se entienda esta definición de la validez de criterio. Continuamos, ¿no? Hablamos del rendimiento, ¿no?, de lo que viene a ser el nivel aplicativo, ¿no? Y esto de aquí, el rendimiento a nivel aplicativo, nos está hablando de los puntos de corte. ¿A qué nos referimos con un punto de corte? Cuando hablamos de punto de corte, hablamos de un valor que nosotros vamos a determinar a través de unas pruebas estadísticas para decir que
efectivamente, por arriba de 20 puntos tiene depresión, por ejemplo, ¿no? O por abajo de 20 puntos no tiene depresión. A eso nos hablamos de rendimiento, de lo que viene a ser la parte de nivel educativo. Cuando hablamos de este puntaje que hemos establecido, nos referimos al punto de corte. Y para poder obtener el mejor punto de corte, lo que se utiliza son las curvas ROC. A través de las curvas ROC es que nosotros vamos a determinar el mejor punto de corte para el instrumento que nosotros tenemos. Pero recuerden ustedes que para poder tener esta curva ROC requerimos nosotros de los datos estadísticos que hemos nosotros implementado en la población en la cual deseamos realizar el trabajo. Entonces, esto de aquí vendría a ser, de una forma resumida, lo que comprende a la parte de la validación de un instrumento desde un enfoque, en un principio cualitativo, hasta lo que vendría a ser un enfoque cuantitativo. Entonces, bueno, hemos concluido con esta parte de la teoría y vamos entonces a pasar, que son las 6:06, a nuestros grupos para poder avanzar. Entonces, si me cuidan chicos, tengan ustedes una muy buena tarde.